Frank Min, hola, buenos Hola, días. buenas tardes aquí. O buenas tardes, como tú quieras, ¿eh? Sí, Tú, sí, es decir, aquí exactamente. nos pueden escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, Exactamente. a Eso es. muchas horas. Vamos a ello. Veo que ahí por Francia también hace buen día. Sí, Está el sol fuera. sí, Muy bien, Fran. Vamos a empezar hablando de algo que por estas fechas toca, porque aquí en España, en Cataluña sobre todo, pero ya en todos los sitios, Madrid, otras ciudades del Estado español, se está hablando mucho, se está conmemorando, recordando los 100 años que hace del asesinato de Salvador Seguí, el Noy del Sucre, de él y del compañero que iba con él, conocido por el sobrenombre de Paronas. Bien, sí, aquello sucedió, me decías tú, un 9 de marzo de 1923, pero que sí, se anunció el día 10 y es el día 10 el que lo recordamos porque fue en la tarde-noche, cuando salían sí. de una reunión, creo recordar, Mm, todo eso. Pero queremos hablar de Salvador Seguí, la influencia que tuvo en él Bakunin y también la revolución rusa, lo que se estaba sucediendo en Rusia, lo que se sabía de Rusia, aquel viaje de pestaña a Rusia a ver cómo funcionaba la revolución que estaba sucediendo y sí. todos esos acontecimientos. Así que nadie más indicado que tú para contarnos Bien, todas las bien. cosas que puedas. A ver, Bien, digamos que el clima social en España, tanto en España como Europa y el mundo, por tratarse de la coincidencia con la Revolución Rusa, hace que la personalidad de Salvador Seguí es muy interesante en sí y también dentro de sindicato anarcosindicalista CNT. Digamos que es muy interesante el que naciera en el año 1887, porque 1907 evidentemente tiene 20 años y 30 años cuando sucede la Revolución Rusa en 1917. Es decir, que ya es una persona formada y que puede, por tanto, tener opiniones, experiencia, tiene ya una experiencia sindical muy fuerte, pero hay que tener en cuenta el hecho de que fuera de Rusia las noticias estaban totalmente falsificadas o dudosas, puesto que solo existían agencias de prensa, digamos, en lengua inglesa o francesa, pero únicamente, digamos, de los gobiernos, de la sociedad capitalista. O sea que las informaciones eran muy confusas y había un gran interés y al mismo tiempo había una duda de si no era una especie de exageración de la política extranjera para motivar un pretexto de intervención para crear una nueva guerra dentro de la Primera Guerra Mundial que estaba, digamos, en plena explosión en 1917. Entonces, todo esto hace que digamos, la izquierda de tanto la autoritaria como la libertaria, pues estaba prácticamente sin noticias, sin información desde la base, como se podría decir actualmente. Y también hay que ver que en Rusia había muchas tendencias y hasta 1918 no hubo un servicio de propaganda en el sentido de que pudiera presentar una serie de informaciones que viniera, por ejemplo, de un centro, pero por lo menos un centro que se definía como con una tendencia socialista y que pudiera dar otras informaciones que las únicas que llegaban
a España y a otros países europeos, que era, digamos, de saber qué pasaba. Por tanto, la reacción en España como dentro de CNT y para Salvador Seguí fue un poco esperar. Y entre la gente que esperaba, había gente que tenía una postura, digamos, de no dar una opinión muy clara, puesto que no tenía información, era el caso de Salvador Seguí, y al mismo tiempo, como se ve en Solidaridad Obrera, que está digitalizada, cada uno puede comprobar, aunque se lee a veces muy mal, había gente muy entusiasta. Por ejemplo, en 1918 hay una información muy larga, en noviembre, si recuerdo bien, de 1918, y cuando se lee se ve que esta información es una traducción de una periodista holandesa que está en el Partido Comunista. Es decir, que por lo menos en Solidaridad Obrera no había una desconfianza o de cara a la información que llegara a través de un partido político. Se puede observar que Salvador Seguí en 1919 pues sigue con su visión de no pronunciarse, es decir, que hay aspectos interesantes, pero no se conoce, eh, no se puede, digamos, a nivel personal no se define, y hay un congreso, ya en 1919, en que hay dos tendencias en el congreso, una tendencia de apoyo directo, profundo, a rajatabla, y con delegados que se ofrecen para ir a Rusia. Hay militantes conocidos como Arlandis, que después irá a Rusia. Hay Andrés Nini Maurín, que muestran su entusiasmo. Además con una postura de apoyo, pero al mismo tiempo diciendo que hay muchas tendencias, pero lo importante es que los trabajadores están, digamos, tomando las fábricas, la economía, y que por tanto es un movimiento que hay que apoyar. Y hay un delegado asturiano que se llama Eleuterio Quintanilla, que tiene una postura firmemente opuesta, diciendo que todas las informaciones demuestran que los cambios sociales indudables que están ocurriendo en la Unión Soviética están organizados por un partido político y que el sindicalismo prácticamente es una herramienta del partido, pero que el sindicalismo no tiene autonomía. Entonces, es un sindicalismo que no tiene una vida o una actividad similar a la de la Confederación Nacional del Trabajo, y por tanto el experimento ruso, por mucha simpatía que pueda despertar, pues no puede interesar a la Confederación. Esas opiniones se dan todas dentro del Congreso del 1919 de la CNT. Sí, es del 20, 19, 20, ahora no recuerdo muy bien, pero quiero decir que hay realmente dos sectores en oposición, y la postura de Salvador Seguí es, grosso modo, de decir su simpatía, su acuerdo con lo que dice el delegado asturiano Quintanilla, pero que no estaría mal tener contactos y mandar a una delegación a Rusia para saber qué pasa. O sea, una postura que es más bien negativa, pero que está totalmente abierta para tener contactos.
Y ya en 1922 ya tiene digamos, una postura muy clara, y es interesante porque es un momento, iba a decir de descanso, pero es una broma, es un momento en que Salvador Seguí está en la cárcel, una cárcel en Baleares, con muchos otros sindicalistas catalanes, y entonces se queda varios meses y tiene tiempo en la cárcel para leer, descansar, en el sentido propio de la palabra, y da una conferencia el 25 de diciembre de 1920 en la cárcel, lo que muestra que los presos, digamos, tenían cierta autonomía. Y en esta conferencia se define de modo muy interesante que nos permite, digamos, pasar de la Revolución Rusa a la influencia de Bakunin. Y la postura que tiene Salvador Seguí es importante para hoy, porque se hace lo que es totalmente lógico, se celebra el centenario del asesinato de Salvador Seguí, y aquí hago una pequeña, digamos, una pequeña parada sobre este asesinato, porque es un asesinato en una sociedad que tiene una tensión social enorme, y es un asesinato organizado, eso nadie lo duda, por la patronal catalana y por, digamos, sicarios, o sea, asesinos pagados por patrones catalanes, y por tanto el asesinato es un asesinato con un blanco muy bien elegido. Se asesina a Salvador Seguí porque es un gran organizador sindical, o sea, un enemigo de la clase patronal, es decir, del capitalismo. Eso está muy claro. Y si Salvador Seguí fue, digamos, el blanco, la diana de los asesinos, es porque había habido en este clima, eh, se podría decir únicamente catalán, muy tenso entre la clase trabajadora y los capitalistas, que fueran catalanes o no, es que sucede en 1900, digamos, 1923, pero Salvador Seguí apareció como un líder sindical muy importante, el más importante, digamos, en la CNT a nivel regional, Cataluña, a nivel nacional, España, es porque existe la revolución en Rusia. Es decir, ya en 1919 se ha definido Rusia como un Estado organizado por un partido que se define como marxista-leninista, bajo digamos, la dirección de Lenin, y por tanto un conflicto social en un país determinado, en una región determinada, aparece indirectamente como un producto de la Revolución Soviética, es decir, una agresión contra el capitalismo europeo, por lo menos. Entonces, ocurre que hay un conflicto muy importante en Cataluña en 1919, y un poco antes la CNT había adoptado, por la influencia enorme de Salvador Seguí, la CNT en Cataluña había adoptado el sistema del sindicato único. Entonces, es interesante para la época y muestra al mismo tiempo la capacidad organizativa de Salvador Seguí, y además el miedo que da a la patronal, y explica, no justifica evidentemente, el asesinato de Salvador Seguí. Es decir, que
en 1918, 1919, el clima social es que hay muchísimos sindicatos, muchísimas profesiones, pero profesiones que están separadas. Por ejemplo, vamos a tener, para tomar a Cataluña, el problema del corcho, entonces hay los tapones, hay trabajadores para los tapones, hay trabajadores para las botellas, pero digamos, cada sector está separado del otro. Es decir, que si hay un conflicto en que en una empresa los taponeros, los trabajadores del corcho tienen un aumento, este aumento es puramente en la fábrica sin que tenga, aunque haya otros sindicatos de obreros del corcho, en otros sectores. Es decir, que el sindicato no está organizado para todo el sector del corcho. Eran Y de ni mucho menos... sindicatos de oficio. Sí, sí. Entonces, cuando Salvador Seguí propone una organización de sindicatos por oficio, es una especie de hecho de empresa, digamos una empresa que se dedica al vino, o una empresa que se dedica a la electricidad, pues va a incluir todas las pequeñas profesiones que son anexas o son principales. Y, por ejemplo, hay una gran empresa que se llama en Cataluña la canadiense, porque son capitales que vienen de Canadá. Entonces, hay un sector que tiene un problema, el sector de contabilidad. Si recuerdo bien, son 8 empleados que tienen un problema, van a la huelga y con la aplicación de que en un sector de la rama del oficio, de todo lo que es, digamos, electricidad, fuerza motriz a base de electricidad, tiene que haber una solidaridad en un conflicto laboral. Entonces, de 8, digamos, 8 empleados, bueno, ahora se habla mucho de hablar para distinguir hombres y mujeres. Yo soy muy viejo y empleo el plural generalizador, si se puede decir. Había mujeres también, entonces no sé si eran 2 o 3 de los 8 huelguistas, y total que hay una adhesión, una solidaridad global de toda la empresa, que eran más de 1000 empleados, y esta solidaridad, dada la, digamos, el odio que tenía la patronal, que obligaba, entre paréntesis, cuando había un aumento en la canadiense, pues se daban bonos y los asalariados podían ir a comprar, pero eran empresas, comercios que pertenecían a la canadiense. Sí. O sea, una explotación increíble para hoy de los asalariados, y la táctica del sindicato único hace que haya una solidaridad de todos los gremios, profesiones que tenían algo que ver con la electricidad. Además, había la reivindicación del día, las 8 horas de trabajo al día. Entonces se adhieren las trabajadoras, en su mayoría de la industria textil, el transporte ferroviario. Es decir, que hay prácticamente una huelga general en Cataluña y hay muchos detenidos. El mismo Salvador Seguí estaba detenido desde antes de la guerra, pero hay un comité de huelga que, digamos, pone en aplicación los acuerdos que había sobre el sindicato único, y al final, entonces, aquí puede aparecer un aspecto muy conflictivo del clima general y de la personalidad de Salvador Seguí. Digamos que por presión sindical, por presión de los huelguistas y también seguramente
por una visión de ir a una negociación de parte de funcionarios del Estado español. Se libera a Salvador Seguí para que fuera él, digamos, aunque no participó de la huelga, que pudiera organizar las negociaciones. Y es lo que hace, y hay un famoso meeting, y en la época no había sistemas de altavoces, entonces los oradores tenían que usar las cuerdas vocales, valerse de sus capacidades pulmonarias para poder hablar, hacerse oír. Entonces, me parece que era una plaza de toros, y había unos... de Las Arenas. Las Arenas, sí, exactamente. Había entre 20.000 y 25.000 personas. Y entonces, primera, digamos, hablan muchos oradores, si se debe seguir la huelga, si se debe parar la huelga, si hay que exigir que todos los presos estén liberados para empezar a negociar, o si debe ser un punto de negociación. Es decir, que hay intervenciones muy confusas, hay también intervenciones más que confusas dentro de los participantes, de los oyentes, y entonces Salvador Seguí, casi al final del meeting y como último orador, toma la palabra y grosso modo, no sé en cuántos minutos, digamos en media hora, toma los diferentes argumentos presentados y propone que se vaya a negociar y que aparezca el tema de los presos como dentro de la negociación. Y a partir de esos argumentos, al parecer muy bien presentados, pues impone no solo que su palabra fuera escuchada en silencio, sin interrupciones o pocas interrupciones, impone que la CNT pudiera hacer la negociación y que el tema de los presos viniera después. Es decir, que se puede, en cierto modo, y aparece para este centenario de Salvador Seguí, se puede insistir en la capacidad de negociación de Salvador Seguí, que era muy fuerte y muy eficaz. Entonces, lo que pasa para la negociación sobre la huelga canadiense, se puede decir que fue una victoria sindical, puesto que España, como en Europa, fue el primer país que adoptó la jornada de 8 horas para todas las profesiones. Es decir, que este conflicto que era catalán terminó por una victoria a nivel nacional, es decir, la jornada de 8 horas y para todas las profesiones. O sea que el sindicato aparecía como casi el sindicato portavoz de la clase obrera frente al patronato, al gobierno. Pero al mismo tiempo, si nos situamos en 1919, cuando fue esta huelga y esta actuación de Salvador Seguí, pues vemos que para la patronal catalana y también española, es una influencia indirecta de la Revolución Soviética. Es decir, que Salvador Seguí viene a ser una especie, sin quererlo él mismo, una especie de agente del extranjero y al mismo tiempo un líder sindical peligroso. Pero, ¿qué pensaba? Eso es muy difícil. ¿Qué pensaba Salvador Seguí? Entonces, es importante porque en su famosa conferencia, todo lo que dije fue un enorme paréntesis. La conferencia en la cárcel de Baleares, concretamente era Mahón, creo. Sí, exactamente, es esta. Entonces, él tiene una actitud muy interesante. Dice,
el sindicalismo se debe organizar desde la base con los trabajadores. Y dice, y por tanto, el sindicalismo de CNT no puede admitir una ideología en particular o que sea dominante y dominadora, la de los anarquistas. El sindicalismo es una cosa de trabajadores. Es evidente que la postura de Salvador Seguí se opone totalmente a la influencia de cualquier partido político. Y además lo dice en la misma conferencia, dice, no somos leninistas. Las tres palabras, no somos leninistas. Y dice porque un partido político no puede organizar la economía. La economía es una cosa de trabajadores, por tanto, es una obra sindical. Y entonces Salvador Seguí muestra muy bien cómo no puede haber una tutela política, es decir, que los trabajadores, los sindicalistas, como si fueran personas con una falta de cultura, una falta de visión estratégica, táctica, que únicamente los ideólogos anarquistas, socialistas, marxistas, leninistas pudieran tener. Entonces, es una postura muy interesante y dice, le corresponde a la clase obrera, le corresponde al sindicalismo prepararse a la revolución y no se puede improvisar. Y dice, por ejemplo, si en Unión Soviética hay problemas, es porque la clase trabajadora no estaba preparada. Y también porque hay un partido político que no es capaz de preparar a los trabajadores. Es la idea que aparece. Y Y cuando, perdona, Frank, sí, sí, cuando sí. no somos leninistas y no admitimos la tutela de un partido político o de una ideología política, ¿también se refiere a los anarquistas? ¿Tampoco Sí, admite sí, la sí, tutela de los anarquistas como idea política? sí. Es decir, que en la época es importante porque en 1902, me parece que fue en la Soli, sí, ya en 1909, Ujú. hay, desgraciadamente, me parece que no fue profundizada una divergencia, no digo una polémica, una divergencia entre un compañero que era secretario general de Cataluña y Seguí sobre el compañero, ahora no recuerdo el nombre, pero decía, grosso modo, no puede desarrollarse CNT si no hay una presencia anarquista muy fuerte. ¿eh? Los anarquistas tienen que estar. Y Salvador Seguí ya tenía la postura, no, son los trabajadores los que deben decidir, pero trabajadores ya con una preparación. Y es interesante porque en un texto que tiene, entonces voy a citar a Salvador Seguí, es un texto que él cita en 1900, parece que en 1920. Dice, el gran Bakunin, en su folleto La política de la internacional, expone su opinión tan clara y tan de acuerdo con nosotros que no queremos dejar de reproducir uno de sus pensamientos que dice así. Entonces, creo, el único sindicalista español que cita a Bakunin y que además da una cita de Bakunin. Pensamos que los fundadores de la Asociación Internacional, o sea, la AIT, procedieron con gran prudencia al eliminar de su programa las cuestiones políticas y religiosas. No es que carecieran de opiniones políticas y antirreligiosas concretas, pero se abstuvieron de introducirlas en el programa porque su fin principal era, ante todo, unir a las masas obreras del mundo civilizado en una acción común.
Y Salvador Seguí añade, lo esencial es que todos los trabajadores se unan para el fin, o sea, el objetivo de su liberación económica, después y adentro de la lucha del sindicato, fácilmente comprenderán que la religión y el Estado son tan enemigos de ellos como la misma burguesía. Es decir, que Salvador Seguí tiene una idea del sindicato que es, digamos, totalmente anarquista. Esto lo muestra. Pero para él, y se puede decir de paso para Bakunin, lo importante es esta lucha contra el capitalismo, la que, digamos, prevalece, la que se debe hacer mayoritariamente. Y me parece que es esto lo que hace que hubo, y me parece que hay todavía, una oposición entre una posición que él decía el anarquismo puro dentro de CNT. O sea, para decirlo con un ejemplo que no me parece totalmente absurdo, compañeros que pusieran como urgencia 3 elementos contra la explotación en tal empresa, contra el Estado y contra la Iglesia. Para Salvador Seguí, bueno, hay la explotación económica, toda la gente tiene que unirse y poco a poco introduciremos o aparecerá una oposición de la Iglesia o una oposición del Estado y podremos decir, pues hay una alianza directa e indirecta entre el capitalismo, los empresarios y, por ejemplo, como fue después en la época, el arzobispo, en lo que pienso es de Zaragoza, y, por ejemplo, el gobernador civil, como fue en Cataluña. Entonces, no, es que veía un problema de pantalla. De todas maneras, aprovecho para Sí, preguntarte, Fran, sí, aclarar el asunto. Es decir, Salvador Seguí, en ese escrito que has relatado, que has leído, sí, eh, considera que el sindicalismo, la influencia del anarquismo es clara o la ve bien, pero no admite la dirección y la tutela de ninguna organización específicamente anarquista. Igual que no exactamente, admitía de un partido político, tampoco de un grupo puro anarquista como director del sindicato. Es eso, exactamente. así queda claro. Aunque Sí, acepta y ve claro que tiene una influencia el anarquismo dentro del sindicalismo y concretamente la totalmente. CNT. ¿Sí? Sí, sí. Es Esa, decir, que cuando dice no somos leninistas, es una declaración tan, digamos, directa y anti o de oposición total al leninismo, como, pero no lo podía decir, no podía decir no somos anarquistas, porque él mismo lo está contra el Estado, contra de es. la imposición de un partido político en el sindicalismo. Pero lo que quería decir, somos primero anarcosindicalistas y después anarquistas. Por ejemplo, si tomamos, ¿qué es un grupo de CNT? Un grupo de CNT es gente o que está en la misma empresa o que está en diversas empresas, pero que como, digamos, objetivo tienen preparar una huelga o no preparar una huelga, sino reivindicaciones para mejorar la situación laboral de los trabajadores. Pero un grupo anarquista, ¿qué es? Bueno, son diferentes personas que se interesan, por ejemplo, hacer una propaganda muy útil, por ejemplo, actualmente entre los jóvenes contra la influencia de la Iglesia Católica para prohibir el aborto, prohibir los medios anticoncepcionales, puesto que hay un papa, me parece que era Juan Pablo II, que decía que con la voluntad, tanto
un joven como una joven, con su voluntad, pueden interrumpir o no tener un acto sexual, y esto es la mejor medida anticoncepcional que se pueda, etcétera, presentar. Entonces podría decir el grupo, bueno, vamos a tener una fuerte influencia, campaña entre los jóvenes contra la influencia de la Iglesia Católica. Bien, porque en Polonia, por ejemplo, el aborto está prohibido casi. En Estados Unidos hay sectores, tanto protestantes como católicos, que tienen una influencia perversa y prohibitiva contra el aborto, la libertad de la mujer, etc. Y no hablemos de Israel, los creyentes con las mujeres israelitas, creyentes. Entonces, eso es un grupo anarquista que tiene una tarea anarquista, y hay compañeros que dicen, no, no, o que decían, por ejemplo, el futuro Víctor Serge, o sea, Víctor Serge, decía, no, no, no soy un tonto yo, no trabajo. No, no voy a ser un esclavo del capitalismo, no acepto el asalariado. Si tengo necesidad de dinero, voy a robar, o voy a vivir entre compañeros, unos que son esclavos que trabajan, y hacemos una comuna. Es decir, que hay compañeros que consideraban, y algunos consideran aún, que el sindicalismo es una cosa para gente que no tiene muchas capacidades mentales, porque la liberación real es inmediata, y la mejor liberación inmediata es no trabajar y conseguir dinero como sea, pero no ir a trabajar 35, 40, 45, 50 horas. Es afortunadamente o desafortunadamente para mí una práctica, una postura que existe. Y evidentemente Salvador Seguí, como Bakunin, privilegiaba primero la oposición a la explotación en el lugar de trabajo, y después lo otro lo vemos. Es decir, que Salvador Seguí tenía esta postura muy interesante, y que creo que actualmente es lo que explica la fuerza del anarcosindicalismo, tanto si se está practicado en CGT como en CNT, como la Confederación de Solidaridad Obrera. Lo que sí se puede constatar en Salvador Seguí es una capacidad que él defiende, de que los propios trabajadores elaboren sus tácticas, y, por ejemplo, en la negociación para acabar con la huelga, acabar de modo victorioso durante la huelga la canadiense, se hace con compañeros que que son huelguistas. Ahora bien, prácticamente un año después, Salvador Seguí, con otro compañero dirigente de CNT de Cataluña, los dos van a Madrid a hablar con UGT, y para proponer y obtener un acuerdo entre CNT y UGT de defensa de los trabajadores. ¿En qué Esto año sucede eso? ¿Cuándo? me parece que es 1920. Vale. Entonces, esto se hace, digamos, si se quiere hablar de un modo muy crítico, a espaldas de los trabajadores. Si se quiere hablar de un modo más diplomático, se prepara el terreno para presentarlo después a los trabajadores, pero digamos, es un acto que está en contradicción con lo que dice y con lo que ya había practicado Salvador Seguí. Es decir, es cierto que en él hay una voluntad de diálogo, y todo el mundo, en fin, mucha gente subraya que tenía amistades a nivel personal con, por ejemplo, catalanistas, como un tal Luis Companys, que era muy joven en la época, también
con un monárquico, no sé si se llamaba Hanoi o Hanoi, pero eso podía tener, porque, entre paréntesis, Salvador Seguí, su madre me parece que era costurera, su padre trabajaba en panadería y él era pintor de brocha gorda, pero como autodidacta, es decir, que fue a la escuela hasta los 12 años, pues como autodidacta tuvo una cultura y una capacidad de hablar, expresarse tanto en catalán como en castellano. Era, digamos, alguien que era fantástico desde este punto de vista y tenía ambiciones o por lo menos muchas inquietudes literarias y filosóficas, y por eso tenía diálogos con gente que políticamente podía estar en la acera de enfrente, pero que podían ser simpáticos, como es totalmente lógico. Es decir, que además de sus capacidades de negociador, Salvador Seguí tenía también una capacidad de hablar en plan de igualdad con cualquier intelectual o político, porque él tenía todos los medios intelectuales y, digamos, culturales que los empresarios o políticos, y además estaba siempre con la clase obrera, tanto como después se ha tratado de dividir la de habla catalán como la de habla castellano. Decir que era una persona completa y un sindicalista, se puede decir, súper eficaz, súper inteligente. Ujú. Pero visiblemente, entonces acabo de leer un folleto que me ha dejado de mal humor. Se dice, y es totalmente verdad, que había un sector de CNT que no podía aceptar y que no aceptó el pistolerismo. Salvador Seguí fue una de las primeras víctimas de la represión patronal indirecta, es decir, el asesinato, lo que se llama el pistolerismo, que fue prácticamente entre 1919-1923, el asesinato de Seguí. Seguí fue asesinado en plena época de pistolerismo, y como siempre, si te asesinan porque eres sindicalista, pues tienes a compañeros que te van a defender y que van a matar al asesino. Es decir, que había grupos. Entonces, hay una tendencia a presentar a Salvador Seguí como un sindicalista totalmente opuesto a la violencia, pero la huelga es una manifestación violenta contra la explotación, que la explotación es la violencia legalizada para el patronato de dejar a los enfermos, trabajadores enfermos abandonados, oponerse a una legislación sobre la salud de los trabajadores. Es decir, eso es violencia. Pero Salvador Seguí, es verdad, se opuso a los asesinatos como medio revolucionario. Y al mismo tiempo, en el folleto que he leído, que no importa el autor, pero que se editó el año pasado, me parece, se dice, había grupos totalmente incontrolados y irresponsables, como, cita algunos nombres, los solidarios. Bueno, pero sobre eso hay alguna, acláramelo tú, porque el propio García Oliver, Sí, sí, en una grabación que existe, que además muchas veces se presenta incompleta, sí, con el final de somos la pistola obrera de tal, los exactamente. derrotistas de la clase obrera, pero el tramo anterior de esa misma grabación se oculta muchas veces y García Oliver razona en ese tramo que ellos tomaron esa decisión después de una reunión, precisamente después del asesinato de Salvador Seguí y de otros asesinatos, en Sí, los que la propia CNT se reunió de manera clandestina en las sí, afueras cuando estaba o ilegalizada o a punto de ser ilegalizada, y que decidieron
sí, desde órganos de la CNT, defenderse. sí, Es sí, decir, sí, es que García Oliver y totalmente, los Solidarios no son un grupo que sale de ellos solos, sino que lo hacen con acuerdos. Por lo menos dice García Oliver sí, sí, en esa grabación que tú pero conocerás y que sí, está. sí, es totalmente exacto. Sí, Lo que me pone de mal humor, me pone de mal humor, es que no se diga que había una corriente, además Pestaña reconoce mm, que decía más o menos, bueno, si queréis organizaros y hacer actos de autodefensa, pues totalmente normal, solo que yo, en tanto que dirigente del sindicato, no voy a oponerme ni a, digamos, alentar oficialmente. Eso queda entre bastidores. sí, Eso es evidente. Entonces, se tiende ahora a hacer de Salvador Seguí una especie de sindicalista con manos puras. No, es evidente que él, además, si estaba con un compañero que has citado, se llamaba Francesc Comas. Tomás, exactamente. Es Comas y de apodo Peronas. Paronas. Eso, eso. Entonces, es evidente que los compañeros no iban a dejar a Salvador Seguí ir absolutamente solo en las calles de Barcelona, que eran, digamos, a causa de los empresarios catalanes, una especie de jungla, ¿eh? Era, digamos, un guardaespaldas, Sí. ¿eh? Entonces, por eso hay que presentar a Salvador Seguí como una persona que estaba dentro de un clima de asesinato en el año 22-23 y entre paréntesis, cuando él y sus compañeros dirigentes de CNT estaban en una cárcel en Baleares, era indirectamente una forma de protegerlos de los asesinatos de la patronal catalana. Digo patronal catalana y tengo una intención en la cabeza, es decir, que creo que la patronal catalana actual no tiene nada que ver, excepto que sigue siendo un arma del capitalismo. ¿Eh? Mm. Y un arma del capitalismo en el sentido de cercenar la, los derechos sociales de los trabajadores, sobre todo si no tienen un pasaporte español. O sea que no creo que la patronal catalana, que puede ser catalanista, independentista, tenga una visión capitalista muy diferente de los empresarios vascos, castellanos, andaluces, etc. Hay una tradición, creo, de asesinato, como fue el pistolerismo, y de asesinato moral, de violencia indirecta contra la clase trabajadora, que la patronal catalana sigue cultivando, ¿eh? Con todo este show, espectáculo de independencia que trató de presentar. Bueno, eso era un paréntesis que Vale, no tiene una relación directa con Seguí, pero creo que indirectamente sí, vale. vale, Y sí, la sí, sí, su oposición total mm, a las declaraciones de independencia de los catalanes, diciendo que la clase obrera en Cataluña no tiene voluntad de independencia. Son algunos sectores de la burguesía catalana que quieren su independencia. Es todo. ujú. Está Bueno, claro. El independentismo, por lo menos lo que se observa desde aquí es que hay grupos políticos o partidos políticos de la burguesía catalana que son independentistas. También los hay que se afilian o están más cercanos al movimiento obrero. Tampoco lo vamos a negar. sí, Hay, exactamente. Sí, pero sí, primero son, también aclarando un poco lo que decías antes, primero son patronal, primero son capitalistas, primero son jefes y patronos, después son sí, catalanes y después puede ser que sean independentistas o no, pero antes que nada son patronos. Son sí.
Sí, solo. sí, Sí. sí, sí. Vamos a tener que ir acabando porque nos quedan pocos Sí, minutos y yo, para concluir, lo mejor quizás sería hacer un poco un esquema, un resumen de todo lo que hemos contado, porque ha habido paréntesis, sí, unos más largos, otros más cortos, y la intención sí, era centrar un poco la figura de Salvador Seguí y la influencia de Bakunin y a partir de la Revolución Rusa en el propio Seguí, en Loy del Sucre. Podíamos sí, esquematizarlo un poquito y acabar. sí. Bueno, A ver. digamos que hemos visto que la influencia de Bakunin es importante para Seguí, Salvador Seguí, para que él vea claramente que lo más importante para el sindicalismo y para él la meta es que los trabajadores luchen contra la explotación capitalista, teniendo una formación al mismo tiempo a través de esta lucha, que es denunciar la tutela que hay sobre ellos, una tutela que proviene de los empresarios que ayer como hoy dicen que tienen un plan, una cultura y una inteligencia que les permite prever el porvenir. Entonces todo esto los trabajadores deben abandonar esta tutela también existe fuera del ambiente laboral. El trabajador debe llegar a la conciencia de que esta tutela existe en el ámbito religioso y también de los diferentes partidos políticos. Y esto hace que Salvador Seguí, en la lucha sindical que aparece en España y que a partir de 1917 está juzgada a través de la Revolución Rusa, o sea que un movimiento huelguístico importante en un país y en España sería una especie de apéndice de la Revolución Rusa. Salvador Seguí escapa a esta visión, que es una visión, digamos, de la burguesía, de la prensa burguesa y patronal, diciendo que no, en su visión son los trabajadores, no puede un partido político gestionar, administrar un país. Por eso dice, no somos leninistas, porque le corresponde a los trabajadores organizar la economía, porque lo hacen ya, lo saben hacer, lo comprenden y lo van a hacer mejor que nadie, evitando, suprimiendo la explotación social. Eso es el objetivo de la clase trabajadora a través del sindicalismo y de la cultura que progresivamente, paulatinamente, la clase obrera va adquiriendo. Esto, digamos, es el papel que representó casi perfectamente todos los ámbitos Salvador Seguí. Muy bien, pues así lo podíamos dejar por hoy, ¿no? Exacto, sí, 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 si quiere. Y otro día hablar de otro tema y si hace falta volver a hablar de la influencia de Bakunin y de la Revolución Rusa. En cualquier caso, me comentabas el otro día, aunque ahora sea un minuto ya, otro Sí, paréntesis, vamos a hacer otro paréntesis. En el rojo y negro tú vas a sí, dar artículos sobre eso. bueno, es una pregunta interesante porque traté de ver, vi que Rojo y Negro ya se publicó, que hay muy poco sobre Salvador Seguí, lo que se puede comprender, porque la actualidad, digamos, el día a día español está muy cargado, entonces supongo que el mes que viene habrá 2 o 3 páginas sobre Salvador Seguí, porque faltan en este número. Entonces, el artículo de que hablaba, pues no está, pero supongo que es para la próxima vez. Pero y lo entiendo porque hay muchas cosas muy interesantes en el periódico y claro, no pueden agregar más páginas desde el punto de vista económico, En claro. cualquier caso, será interesante porque todas estas cosas que nos has contado, escritas en papel
y con reposo para leerlas, a lo mejor se Sí, entienden mejor que escuchándolas por la radio o de eso es. manera hablada. Digamos que lo ideal es combinar los dos, armonizar los dos. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, Fran, ¿te parece? Muy bien, Pues totalmente de acuerdo. gracias y hasta una próxima ocasión. Exactamente. Hasta pronto.